En este video vamos a tratar de dar algunas aclaraciones sobre el trabajo final para el módulo Folclore y Lenguaje Musical de la Diplomatura en Folclore, Identidad y Sociedad, que organiza entre la Academia Nacional de Folclore y la Universidad Tecnológica Nacional en su Facultad Regional Tucumán. Básicamente, la idea del trabajo final para este módulo es que vayan realizando pequeñas tareas a lo largo del dictado del módulo, de manera que recojan los insumos necesarios para reunir luego todas esas reflexiones y prepararse el trabajo final. Los detalles están explicados en un documento que acompaña allí que está subido al aula virtual, pero bueno, complementariamente hemos decidido que sería conveniente agregar también esta explicación en un tono más interpersonal. Entonces, procedamos a ver en qué se trata. La primera consigna, que ya la van a encontrar subida apenas comienza el curso, es la de seleccionar una práctica musical. Y dice, preferentemente contando con un corpus accesible, es decir, que tengan acceso a las manifestaciones distintas de esa práctica musical. Ahí ofrecemos algunos ejemplos que son solo ejemplos. Lo más indicado es que si, por ejemplo, tienen dudas con respecto a la selección que están haciendo, bueno, pueden hacer consultas conmigo, ¿no es cierto?, en cualquier momento, y nos ponemos de acuerdo, comentamos a ver si qué tan adecuada es. Pero algunos ejemplos que les ponemos son el repertorio de un intérprete o una intérprete de folclore, o un conjunto de piezas, por ejemplo, de algún género con el que estén particularmente familiarizadas o familiarizados, la música que se escucha en una celebración, la música que ustedes suelen tocar en reuniones con amigos y amigas, etcétera. Lo importante es que ese grupo de piezas que en la que seleccionen, que ustedes puedan decir, que puedan suponer que hay algún grado de relación entre esas piezas o esas manifestaciones de música folclórica, y que además tienen conocimiento sobre ello, o por lo menos fuentes de información, quienes las tocan, quienes las disfrutan, cuándo lo hacen, cómo lo hacen. Probablemente, ahora que repasemos el resto de toda la consigna del trabajo final, es decir, cuáles son las reflexiones que vamos a hacer sobre ellos, también les pueda resultar útil para hacer una selección adecuada para cuál va a ser el tema en el que se van a concentrar. Porque la idea es que el trabajo final se va a nutrir de esas reflexiones. Entonces, y cada una de las reflexiones está ligada a cada una de las 4 unidades que vamos a ir viendo a lo largo del módulo. La primera es, tomando en consideración los conceptos discutidos en la unidad 1, que es la unidad en la que vamos a hablar de las identidades en relación con el folclore musical, la consigna dice, identificar y caracterizar en la medida de lo posible las identidades involucradas en esa práctica musical que han seleccionado. Es decir, nos haríamos la pregunta, además de que comparten esas prácticas musicales, ¿qué otros elementos enlazan a los practicantes? Por supuesto, esto se va a entender más claramente una vez que hayamos revisado la unidad 1, una vez que hayamos leído el material e incluso participado en la clase, tal vez incluso haber tenido ese encuentro que vamos a dedicar a compartir ese tema, pero desde ya recordar que lo que tratamos de enfocarnos son en identidades como experiencias subjetivas convergentes, y solo en el segundo lugar en los discursos identitarios que tratan de expresar o incluso de construir esas experiencias subjetivas convergentes. Esos discursos nos sirven como instrumentos para identificar algunas
identidades realmente vigentes, que realmente existen en las experiencias de las y los participantes, pero no hay que confundirlas con ellas. Estos conceptos están más profundizados, por supuesto, en el material que vamos a ver en las clases, pero parece importante subrayarlo en este punto. La consigna 3 se basa en la unidad 2, o sea, la unidad 2 es en la cual nos concentramos en los aspectos más formales, más musicológicos, como se suele decir, de las piezas que hemos seleccionado. Y aquí, por supuesto, vamos a brindarle algunos elementos de juicio, algunos elementos conceptuales, pero por supuesto no esperamos ninguna exhaustividad de especialistas, sino aquello en lo que puedan ustedes aportar de su conocimiento, o incluso si encuentran algún material escrito o algún testimonio, ¿no es cierto?, que les pueda dar cuenta, por ejemplo, las escalas que se utilizan, los modos, el tempo, el compás, todas las particularidades formales, rítmicas, melódicas, armónicas que ustedes puedan reconocer, o que alguien pueda asesorarlos al respecto, o incluso, por supuesto, también cuentan con el asesoramiento que nosotros mismos podamos darles. Otra vez, no es necesario que seamos exhaustivos, ¿no? Ninguna o ninguno de ustedes tiene que ser musicóloga o musicólogo, pero lo importante es que podamos identificar los rasgos más característicos que permiten, consciente o inconscientemente, las y los practicantes del folclore tenemos incorporados, aunque no sepamos de musicología. Como vamos a ver a lo largo de la unidad 2, hay muchos de los conceptos que las musicólogas y los musicólogos manejan, que en realidad están inconscientemente incorporados en nuestras prácticas, y reconocemos esos elementos aunque no sepamos cómo se llaman, ¿sí? Pasemos entonces a la siguiente consigna, que es la consigna número 4, pero que toma en consideración las reflexiones suscitadas en la unidad 3, en la que vamos a hablar de un concepto bastante debatido, y que es el tema de los géneros musicales con que uno rótulo clasifica los textos en las prácticas musicales en general, y que tiene sus particularidades problemáticas en lo que hace a la música popular. Bueno, la idea en este punto es que veamos si hay algunos géneros que son reconocibles. De pronto, tal vez ustedes han elegido precisamente, han hecho su selección sobre un género, justamente, por ejemplo, han elegido el candombe, o han elegido la chacarera, o han elegido la samba, ¿no es cierto? Suena muy amplio eso, pero sería una posibilidad. Pero de todas maneras, aunque hayan elegido por otro criterio, por el repertorio de un intérprete, o por la música que se toca en cierta celebración, ustedes podrán trabajar ahí a ver en qué clasificaciones hay, y en base a lo que veremos en la unidad 3 también, ver con qué grado de precisión se caracterizan esos rasgos, así como también, ¿no es cierto?, cómo esos rasgos pueden ir variando a pesar de que los rótulos se mantengan, ¿no es cierto? De todas maneras, esta es una reflexión, otra vez, que vamos a poder hacerlo una vez que tengamos los elementos de juicio que nos dé la unidad 3. Y en la consigna 5 tomamos los elementos a partir de la unidad 4. En la unidad 4 nos ocuparemos de las sonoridades de la música folclórica, las distintas sonoridades de las variedades, y en ese caso también entonces la consigna nos dice, reflexionemos sobre las particularidades de la sonoridad de esa práctica musical que ustedes han seleccionado. Se puede pensar en qué instrumentos usan, qué tecnología aprovechan, qué contexto social implican, si necesitan esa tecnología, qué particularidades puede tener el modo en que se tocan esos instrumentos, qué voces cantantes hay, ¿no es cierto?
bueno, todos los elementos que pueden ser relevantes para estudiar las sonoridades particulares o las particularidades de la sonoridad que puedan reconocer en esa práctica musical que ustedes han seleccionado. Otra vez, los elementos que vemos en la unidad 4 podrán servirles para comenzar con eso. Finalmente, la consigna 6 es la de hacer el trabajo. Recoger en una versión ordenada las observaciones que han recogido en estas 4 reflexiones anteriores. Entonces, hacemos una reflexión sobre la base de la cuestión de las identidades, que como veremos, esperamos que sea una guía importante para las otras, otras sobre las cuestiones estrictamente formales y musicológicas, otras sobre los géneros que ustedes han identificado, y otra reflexión sobre las sonoridades, siguiendo lo que vamos viendo en cada una de las unidades. Teniendo todo ese material, dispondrán de un tiempo para preparar una versión ordenada, porque seguramente muchos de esos elementos se van a tocar, y probablemente, como veremos, gran parte de los elementos que tienen que ver con lo formal, de los elementos que tienen que ver con los géneros, de los elementos que tienen que ver con la sonoridad, de alguna manera remiten a algunas identidades que están en juego y que están activas en la práctica general que ustedes han seleccionado.